Si se supone que el que gobierna allí es Dios y Dios puede manifestarse cuando le dé la gana, puede hablar cuando le dé la gana, porque Dios es el dueño de la iglesia. Porque si salió del orden, empezó a hablar en lengua, ¿no? Y si alguien la interpreta, mucho peor. Y este que se la cree. Yo me acuerdo que recibir el Espíritu Santo era algo tan... Yo miraba que la gente de una prédica se recibía en 3, 4, 5 el Espíritu Santo en una iglesia. Eso era mover. Ahora, para recibirlo, man, es un milagro. Que muchas veces hay mujeres, andamos reparando el mundo entero. Andamos allá, en del vecino, de la amiga, yo quiero ayudar acá y ayudo para allá. Pero realmente, ¿qué hay en tu casa? Wow. ¿Tú estás ayudando a los tuyos? ¿Estás ayudando a tus hijos? ¿Estás ayudando a tu esposo? Dice un dicho, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Cuando nosotros creemos que nosotros estamos brillando, nos le estamos dando la gloria de vida a Dios, que es la que Dios no comparte con nadie, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo se está retrayendo de la iglesia. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no es nada, no tiene identidad, porque lo que nos da identidad como iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. Está sacando a Dios. Prácticamente está sacando a Dios de la iglesia. Y estamos una vez más en el aire. Cuidado que va a haber turbulencia en este episodio. Amárrense los cinturones, abróchense. Amárrense los cinturones, abróchense los cinturones. Esta es la segunda parte de esta entrevista. En el primer episodio, como ya vieron ustedes, conocimos un poco sobre los pastores, la historia de los pastores para los que no los conocían, pero esta vez tenemos unas preguntas y vamos a tener una conversación. Hermana Heidi, amada mía, media naranja. No existe la media naranja. ¿Qué ustedes piensan de eso? No existe la media naranja. Cuando hablando de que no se va a encontrar, no busques a nadie que sea exactamente igual a ti para casarte con ella. No. Yo creo que no existe porque realmente siempre somos polos opuestos. Sí. Porque tenemos gustos diferentes, carácter diferente. Nunca se atraen lo mismo. Es muy raro cuando se atraen el mismo temperamento. Y que funcione. Y que funcione. Tú eres mi medio limón. Exacto. Eso sí, porque somos totalmente diferentes. Y eso es lo que hace más emocionante. Más emocionante, sí, claro. La relación más bonita. Sí, porque como yo le decía a él, hay algo que pues yo soy débil y él es fuerte, o sea, como que un complemento. Y viceversa los dos, o sea, no va a existir. Imagínense si fuéramos iguales, qué aburrido. Sí. Qué aburrido fuera eso. Por eso digo que es muy raro que se van a juntar dos iguales como dos callados. Y el mar muerto ahí. Para pero los que dos no conocen, que hablan, ay Dios, eso es una explosión. Sí. Imagínate que los dos fuéramos sanguíneos, el podcast sería una locura. Para los que no conocen los temperamentos, porque la gente es como así que hay diferentes temperamentos. Explícanos un poquito, rapidito. ¿Cuántos temperamentos hay? Y más o menos, para que la gente ya entienda un poco. Sí, en una de las partes que hablé de mi cuñada, Sí. y tú me hiciste una pregunta de mi cuñada, dije colérica. Sí. Entonces ella va a decir, porque ella me llamó que ella era enojona, ¿no? Colérica. Ajá. Pero hay 4 temperamentos en el mundo iguales, o sea, 4, que generalmente siempre decimos, oh, tú te pareces a mi mamá. O tienes el mismo carácter de mi mamá o de mi tía, son igualitas. O cuando decimos, oh, yo tengo una amiga exactamente como tú. Realmente lo que estamos viendo es el temperamento. Temperamento. Y hay 4 temperamentos. Está el colérico, está el sanguíneo, está el flemático y está el melancólico. Wow. Uh-huh. Hacen hermanos los coléricos aquí. Levanten la mano. Levanten la mano los coléricos. Bueno, el sanguíneo es una de las personas que son muy alegres, muy habladores. Sí. Son la persona que hace la chispa en una fiesta, en una reunión, porque son los que rompen el hielo. Son muy alegres, el sanguíneo. Y el colérico es la persona muy disciplinada, es como disciplinada, ¿qué más, hermano Kevin? Disciplinada. Generalmente el colérico sí, es más serio, sí, más serio, y generalmente cuando tienen
ese carácter fuerte de Sí. líder, de imponerse siempre Ujú. en todo, son muy, muy, muy disciplinados. Y y también no es mucho de amigos, Mm, porque generalmente como que choca, Más selectivo. porque siempre es como la gente dice, oh no, él habla de esta manera, o es muy mandón. Entonces, ese es el colérico. Y el flemático es aquel lento, aquel despacioso, eh, que no habla mucho, le tenés que sacar las palabras. Sí. Y está también el melancólico, que el melancólico es aquella persona que le gusta estar sola, muy selectiva en amigos, Sí. no es amiguero, él solamente tiene seleccionados sus amigos, quizás tenga solo uno o dos. De casa, le gusta el arte, le gusta estar solo, tiene muy buenas ideas, le gusta trabajar detrás de la cortina, es muy dando ideas, pero a la misma vez no le gusta comprometerse. Mm. Cada temperamento tiene Su fuerte, sus cosas buenas y sus cosas malas. sí, No es que el sus colérico debilidades. sea solamente una persona mala. No. Tiene sus habilidades, tiene sus cosas buenas y el sanguíneo no es que todo sea bueno. Oh, Muy sí. inestable, muy, Ujú. muy, que a veces no se controla y cosas así. Pero bueno, eso es para los que no sabían, eso es una introducción. A mí me ayudó y creo que le ha ayudado a todo el mundo conocer eso, a que sea una base, porque ahorita yo tengo más tolerancia por mi hermano, tengo más Exacto. tolerancia por mi hermana y también entiendo eh, cuáles son mis debilidades por lo del temperamento y cómo yo puedo, como ser menos duro conmigo mismo. Ay, ¿yo Ujú. por qué soy tan inestable? Yo me preguntaba eso antes. ¿Yo por qué soy tan inestable? Y después empecé a hablar a aprender un poquito sobre los Temperamentos. temperamentos y me di cuenta, no, es que esto está en mí. Ok, pero ahorita, ya que yo superé la fase de culparme a mí, puedo empezar a trabajar la fase de que aquí soy yo. Palabra de Dios me dice esto, no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, Ujú. dejar que Dios obre en uno, saber los temperamentos te ayuda a ser no solamente tolerante con los demás, sino tolerante contigo mismo. Saber qué es También. lo bueno y qué es lo malo. Ok. Amén. ¿No has pensado, perdón, no has pensado nunca en comparar los temperamentos con los animales? Mm. No, ¿No? ¿Cómo no. así? ¿Cómo describirías un colérico en un animal? Un Suena como elefante, raro. un elefante, Oh. un Colérico. león, un león, León. un Ok. león, ¿Y un tú? león, También un León. león. ¿El sanguíneo? un mono. Un mono es alegre. Sí, está alegre, siempre está ahí mostrando. Un mono tití. Bueno, yo lo comparo con el delfín, Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, sí. que es Para muy alegre. todos los delfines. ¿El flemático? Temático. Yo no sé, el flemático y el melancólico siempre me confunde. Flemático es melancólico, pero menos deprimido, ¿no? ¿Cómo es? No, el flemático es amigable también. Sí, Lo que es lento. ok. Un perro es amigable, Ah, pero un ¿no? perro depende. Es que todos los Bueno, perros tienen, sí, tienen su eso temperamento. sí. Vamos a decir la tortuga. Tortuga. Ah, la tortuga. Ahora El flemático. No, pero es que ya lo tiene bien estudiado. y el melancólico. A ver, hermana Jenny. Pero te estoy pensando en qué animal. Un koala, yo creo, por allá. Vamos a Podrías. dejarlo así. Un erizo. Ay, ¿Por qué? No, un perezoso mejor. ¿O un perezoso? No. Eso que Pero está eso es un colgado en el Ay, flemático. no. Bueno, tiene cara de melancólico, ¿no? Pero ¿por qué lo dice? Porque está herido y hiere a las personas. No, porque siempre es muy, o sea, como que No me está, toques, no me mires. no, es como precavido, como Ya. no, ok. no es muy Está dado. interesante. Wow. Pero no, espero no pongas esto. Mejor. Ay, Dios mío. Bueno, Sí, vamos a comenzar con unas preguntas. Ok, ok. Esta va a ser preguntas diferentes, quizás no van a ir concuerdo a preguntas bases, o sea, continuas, pero vamos a preguntar esta pregunta primera. ¿Ustedes por qué creen que Jonás se enojó cuando Dios lo mandó ir a Nínive? O sea, que en vez de ir, o sea, lo que vemos que, aunque él tuvo la intención de ir, pero después del transcurso del camino vemos que él huyó y pues, ¿ustedes qué creen que por qué Jonás no quería ir a predicar a esa ciudad? ¿Por qué se fue para Tarsis? Para Tarsis, sí. ¿Tú?
Siempre a mí me lanzan primero. Está difícil la situación. Tú sabes que ahí no es casualidad lo que están hablando de los caracteres, de los temperamentos, Oh, wow. porque Wow. viene igual Sí, a lo sí. mismo. Wow. ¿Ya? Ujú. Eso tiene. Sí, Wow. sí, porque en realidad no entiendo mucho, bueno, sí entiendo lo de los caracteres, pero lo domina más ella Ujú. en cuanto a qué carácter es tal y tal y tal y eso. Pero eh, en Jonás puedo ver el carácter colérico. Ujú. O sea, no tuvo compasión de las personas. Mm. Pues dijo, nada. Dice, Señor, si voy, yo ya sé que tú vas A ser a misericordioso. permitirle salvación. Entonces, esa es una parte del carácter colérico. El carácter del área mala, no, es cruel. Wow. Alright. Este, También puedo ver, Kevin comentaba algo que puede ser también celo a la santidad de Dios. Puede ser también. Pues son muchos aspectos podemos encontrar en esta historia. Tal vez puedo encontrar en que Jonás dijo, Señor, ¿para qué vamos a, a, a desperdiciar recursos si ya sé lo que va a pasar? O Mm. sea, ¿para qué me vas a mandar hasta allá si ya sé que si ellos se arrepienten, los vas a salvar? Ahora, puedo ver también que ahí no tiene nada que ver con Jonás, pero puedo ver también cómo es la misericordia de Dios tan grande. Mm. ¿Ok? O sea, no importa qué tan grave sea el pecado, no importa qué tan crueles seamos, pero el amor de Dios, pues, si hay arrepentimiento, alcanzamos salvación. ¿Ah? Y yo creo que Jonás, una de esas áreas es que Dios decía, Señor, eres tan grande, eres tan perfecto, que cómo hace posible que le vas a ceder la salvación por medio del arrepentimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hubo una mezcla de emociones en Jonás, y eso es lo que lo hizo hacer lo que la historia dice que hizo, ¿no? Wow. Yo puedo opinar referente a eso. Yo veo a Jonás como no quiero quedar mal con la palabra que voy a ir a dar. O sea, por ejemplo, si alguien tiene un sueño o una visión, lo que sea, y le tiene algo para decirle un ejemplo a la hermana Heidi, decirle, Heidi, Dios me mostró que esto te va a pasar, ¿verdad? Un ejemplo. Ujú. Sí, que es así, un embarazo. Ay, padre. Dios mío. Saben que esto te va a pasar, ¿verdad? Entonces, pero yo creo que en ese momento que él como que no quiere quedar mal con esa palabra. Oh. Porque generalmente cuando nosotros tenemos algo que decir, oh, viene esto de parte de Dios, ¿por qué tenemos miedo a veces de decirlo o decirle a la persona porque no queremos quedar mal? ¿Sí o no? Sí. O sea, cuando Ujú. venimos en nuestro ego, no queremos quedar mal. Entonces, Jonás viene y le dice, los va a destruir. El Sí. Señor ha mandado juicio sobre ustedes. Sí. Entonces, al destruirlo, se cumplió lo que Dios me dio y traía palabra a ellos. Ujú. Entonces, estaba como la parte del yo. Me encantó eso que dijo el pastor referente a el temperamento colérico. O sea, Ujú. quieren como que, si eso me dijo, Esto eso se se tiene cumple. que ser. Wow. Y generalmente el colérico es así. El colérico tú lo pones a delegar algo y tú lo ves a la persona que... Arrasa. Sí, tú tienes que decir, o sea, Rrr. si le dices, quiero que me mantengas la fila bien ordenada, él va a empezar a decirle que compórtense, jale para acá, porque a él le mandaron ese encargo. Y Entonces piensa que Wow. está haciendo lo correcto. y sí, realmente sí, lo está haciendo bien, pero yo pienso que en esa parte, no sé cómo llamarle, Kevin, en esta área que yo pienso de Jonás, de que su palabra, o sea, yo sé que tú eres un Dios de misericordia y que si ellos se arrepienten, pues qué bueno, ¿no? Que no los destruya. Pero siento que su palabra. No tenía amor, tal vez. Era colérico y hacía, porque él era profeta.
Sí, Y para ser profeta hay que tener un poquito de colérico, a veces yo creo, o tener una firmeza. Eh, pero de pronto no había sido moldeado sí, Es en su que amor. ahí hay mucha tela. material para aprender muchas cosas. Sí, En primer lugar, ahí es donde la gente tiene que entender, porque mira, a veces cuando uno dice el pastor es perfecto, es que el pastor ni saca la basura de su casa porque tiene tanta autoridad que manda a la sierva en vez de, ¿no? Y no entiende que cuando estamos en la casa, como decíamos al principio, aquí no soy pastor, aquí soy padre, aquí soy esposo, Ujú. Abuelos. abuelo, amén. Y también hago parte de los quehaceres de la casa porque esa es mi responsabilidad. en estos días Heidi me dijo, oh, mira, lo vi sacando la basura. No. Aquí donde estábamos con Ay, el otro no. pastor, y este no lo vi. Ah, entonces ahí es donde la gente no puede idealizar algo que ni por cerca. Entonces Ujú. ahí vemos la humanidad de Jonás, Sí, ¿no? Porque ahí no está trabajando el Espíritu de Dios, ahí está trabajando la humanidad de Jonás sí, a través de su carácter. Vuelvo y repito, no sé, pero me imagino que lo que nos hace ver es que era colérico, sí. ¿no? Entonces, tenemos que entender que nosotros como seres humanos también tenemos nuestro carácter. Mm, Ahí es donde, eh, vuel- yo creo que la pregunta lo requiere, ¿no? Vuelvo a caer otra vez de nuevo la importancia del Espíritu de Dios. Es cierto. Yo antes, cuando mi esposa empezó a estudiar los caracteres, yo como que Se enojaba. me enojaba, porque le decía yo, es que no me digas eso, porque tenemos que entender que tenemos que tener dominio. Entonces ella, no me vengas a decir que el carácter, porque somos así, porque el carácter, El porque, temperamento. porque le mandamos tal vez Dominio propio, dice usted, sí, dominio propio. sí, porque le mandamos un mensaje equivocado, van a decir ellos, ay, que yo lo hago así porque ese es mi carácter, Ajá, mi right? temperamento. Sí, mi temperamento, y Lo cual está mal. Quedarse así, claro. ya. Claro. Entonces, ahorita que no estaba texteando ni nada, sino que estaba buscando en el libro de los Hechos cuando el Señor, antes de enviar a la gran comisión a los discípulos, primero les mandó y les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el poder Sí, y recibiréis poder. sí, No, muchos de nosotros creemos que el Espíritu Santo solo es para hablar en lengua y brincar y llorar. Y esa es una Con interpretación mala del Pentecostés. ujú, El Pentecostés o la experiencia. la experiencia del Espíritu Santo es poder, significa también tener dominio propio. propio. Ah, ya sabemos, tenemos naturaleza caída, ¿no ve? Entonces hay que dominar las áreas caídas o las áreas carnales de nuestro temperamento, porque el temperamento colérico sí, hay partes malas, pero también hay partes qué muy buena. buenas. Oh, claro. Claro, Imagínense que Pablo era colérico sí, y es el que más libros escribió aquí en el Nuevo Testamento, porque el colérico Son efectivos. es efectivo. Eso, Ujú. el que cuando ve que alguien no lo puede hacer, él lo hace. Entonces, hay áreas extraordinarias del colérico, pero también hay áreas malas. claro, Entonces, ¿por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Porque el poder del Espíritu Santo lo que hace es que nos eleva las partes buenas, ¿ok? Y nos baja las partes malas. ¿Sí me entiendes? wow, Entonces, por eso Jesús tenía a 12 hombres con diferentes caracteres, Mm, wow. muy diferentes. Uno de ellos es Pedro, ¿no? Pedro era Ujú. Sanguíneo. 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 Sanguíneo es, Señor, no dejes En que el te pase. Chosen lo ponen como colérico, pero sanguíneo, ¿verdad? No, Sanguíneo. Señor, no dejes que te pase esto. No vayamos para allá para que te vayan y te sacrifiquen. ¡Bum! Cortar la oreja, Ya. impulsivo, Oh, Ujú. ¡sa! impulsivo. No, Y- pero es que lo que pasa es que el sanguíneo también tiene parte colérica. Sí, Porque el sanguíneo no es todo risa. Cuando no. él se está frustrado, también él va a sacar su... Y me ha Ujú. pasado cuando uno no sé, que uno se pone,
sale una como, no voy a decir valentía, pero un colericismo Ajá, sí, sí. de uno que uno dice, ¿y esto dónde salió? Yo no soy así. Cuando Ajá. uno está enfadado, cuando uno está, y también esa parte hay que bajarla porque Sí. eso no es, Sí. Lo que yo quería añadir a lo que estamos hablando de Jonás, ahorita se me estaba viendo en la mente, hablando de la identidad, en el primer episodio tocamos eso, de que tal vez Jonás no tenía muy claro su identidad o tal vez el trabajo o el amor que Dios tenía al pueblo. Me explico. Porque cuando él va y está en donde lo escupe el gran pez, Dios le da esa higuera, ¿verdad? Esta higuera dice que le da sombra por un día y el otro día la higuera Sí. muere. Y Jonás se enoja mucho por la higuera. Entonces Dios le está dando una enseñanza de que esta higuera tú la conociste un día, ni siquiera la hiciste crecer. Exacto. Y mira cómo estás de enfadado. Ni abono le echaste para Ni que... agua, nada, ni agüita, ¿Ah? ni nombre le puso. ¿Cómo tú piensas que que no me voy a preocupar por 100,000 personas, por este pueblo, ¿verdad? Ujú. Que son mi creación, que yo sí los Así creé. es. Entonces creo que a Jonás también le faltaba un poco de identidad, cuál era su trabajo, o saber la identidad a quién él estaba sirviendo. Un Yo, Dios de amor, un Dios que amaba a su pueblo. yo creo que lo que no había en Jonás es que no entendía el propósito. Exacto. El propósito de para qué fue llamado. Valor, Sí, identidad, propósito. sí. Porque él sabía que era profeta, pero el propósito del profeta es tú vas a ir donde yo te diga, no donde tú Ah, quieres. no era Quería, identidad, era propósito, sí, Propósito. que va un poquito más allá. Ya, él quería que la palabra de él que Dios le estaba dando se cumpliera. ya. Así. O sea, Pero en otro lado, Sí. pero en Tarsis, dice. Por eso él lo mandó a un lugar y él agarró para otro. Tarsis. Ujú. Entonces, ese es, si lo podemos abrir un poco más la idea, ahí es donde entendemos que la falta de propósito de nosotros. Mm. Y por eso es una de las preguntas. Por eso hay cristianos amargados dentro de la iglesia, pastor. Sí, porque no conocen su propósito, Su propósito. no tienen identidad. ¿Cómo, cómo podríamos aconsejar? Aconsejar también, no sé, pero hablar de esto, porque sí hay cosas que se pueden hacer, buscar el propósito, pero eso es tan general. ¿Cómo tú le dirías a alguien que tal vez esté en esa situación de que no encuentra, que están dentro de la iglesia, pero están amargados? Yo creo que uno se amarga dentro de la iglesia, amén, porque tendríamos que regresar otra vez al principio de la palabra valor, ¿no? Cuando en realidad, mira, cuando en realidad no hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Sí. una experiencia sobrenatural, no es un nombre, como nuestro lema es más que una experiencia, Ujú. ¿ok? Porque nosotros hemos entendido que somos pentecostales por una experiencia, no por el nombre pentecostal. ajá. Y esa es la equivocación que ha habido. Entro en una iglesia pentecostal y ya soy pentecostal. No, tú no eres pentecostal solamente porque entraste en una Correcto, iglesia. correcto. El hecho que yo entre en un garaje no me dice que soy carro, ¿no? Aquí Sí. todos somos gringos, entonces, ¿qué pasa? Todo porque estamos en América. No necesariamente. Exacto. Entonces la gente ha confundido lo que es estar dentro de una iglesia pentecostal y creen que son pentecostales. El pentecostalismo empieza cuando tienen la experiencia del Espíritu Santo. Entonces, estuvimos hablando al principio, ¿no? Del valor que mi esposa no se daba. Sí, Entonces, cuando ella tiene la experiencia del Espíritu Santo, todo cambia. episodio pasado. Ella dijo, ¿cómo? Esto, yo valgo, no necesito de estar a expensas de la aprobación de él, o sea, Ujú, de ujú, mí. No ujú. estoy a expensas de la aprobación de mi esposo, o de mi ex esposo, como que, o sea, de mí. ¿no? Para Entonces, los que no entiendan, vayan y vean el primer episodio. exacto. Amén. Entonces, ella se da el valor porque Dios le dio el valor.
Sí, Cuando ella tiene ese valor de parte de Dios, ella recobra su identidad. claro. Porque no es que no tengamos identidad, es que la tenemos perdida. Mm, Porque nosotros no dejamos de ser hijos de Dios porque somos creación de Dios, somos creación de Dios. Sí, Amén. Cuando nosotros recobramos nuestra identidad es que somos hijos de Dios. sí. Cuando no recobramos a través del arrepentimiento la identidad de hijo, somos creación. Una Es cosa es correcto. ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Hijo Dios. de Dios. ¿Ok? Otra cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios y creerle a Dios. Ujú, ¿Sí me ujú. entiendes? Sí. Todo el mundo sabe de Dios. ujú. Hasta los demonios. O sea, dice, todo el mundo conoce la historia de la crucifixión. Si no lo conoce por la Biblia, lo conoce por las películas. Películas. Ujú. ¿No? Por la Sí. Virgen. Y una pregunta sobre eso, porque usted está diciendo que obviamente cuando uno tiene esa experiencia con Dios, o sea, tiene que ver una transformación. Pero Ujú. en este caso yo he visto como personas que han tenido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, pero obviamente el proceso no es instantáneo. En otras personas sí lo he visto instantáneo, pero en otras no. O sea, ¿por qué se da eso de Sí. que no se ve el cambio, aunque Dios, porque yo siempre me preguntaba esto, porque a mí me demoró mucho de recibir el Espíritu Santo. Y en mí surgía esta pregunta, pero ¿por qué esta persona que viene y viene llegando lo recibe de una y yo estando así? Ese era mi pensar. Entonces, y yo, obviamente, mencioné esto un poco en el podcast pasado, que hubo un momento que yo me enojé con Dios. Yo le dije, Señor, pero yo te estoy buscando. Yo decía, yo quiero, pero había algo que me retenía, obviamente, de no recibir el Espíritu Santo. Y ya cuando lo pude experimentar, o sea, eso fue algo para mí, o sea, sobrenatural, algo diferente. Yo lo pude sentir como que cómo cambió mi vida pasada, la Heidi de antes y la Heidi de hoy. Pero en este caso yo lo he visto en personas de que Dios los llena, pero no hay un cambio. Ujú. O sea, ¿qué pasa allí? Me hago parte de lo que dijiste porque yo también duré mucho para recibir el Espíritu Santo y me hice la misma pregunta porque yo miraba que llegaban visitas y empezaba Ujú. Señor, Sí. ¿qué pasa aquí? Tengo un año de estar aquí Y ya sé. y nada, y me acaba de entrar. Yo creo que todo tiene que ver con nosotros. Mm, Nosotros somos los que retardamos el Retenemos. proceso. wow. El proceso. Nada tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con la persona. O sea, el cambio, tú eres la única persona que lo retrae. Wow. Recuerda que nosotros tenemos algo tan hermoso que yo digo que es hermoso, pero también es un arma de doble filo que es el famoso eh, ah, Libre albedrío. libre albedrío. Mm, Ese es lo hermoso de Dios, que Dios nada se impone. Dios deja que tú lo recibas por tu propia decisión. Sí, La salvación no es impuesta. mm, Dice que Él vino y murió por todos, aún nosotros siendo pecadores. sí. Nadie le había recibido, mm, ¿ok? Ahí estaban entre esa lista los que le escupieron, los que lo maldijeron. Amén. Toda esa gente estaba ahí, Wow. pero Él murió de todas maneras. Amén. Y dejó esa ventana abierta de sacrificio, la dejó abierta para que todo el que conociera su historia decidiera por el arrepentimiento. Entonces, cuando nos venimos a la iglesia, hay unos que son más atrasados que otros, pero todo tiene que ver porque Él es el que está mm, wow. reteniendo el proceso. Hay unos que somos más fáciles, hay otros que somos más difíciles. En mí fue muy difícil y de mucho tiempo. Mi cambio no, fue no de meses, fue de años. De año. Eso Sí. tiene que ver mucho también, o sea, Dios da, pero también uno tiene que poner de la Claro, parte, claro. porque pues si vemos de muchas cosas que Dios quiere darnos, pero si nosotros no queremos aceptar ese cambio, va a llevar, como usted dice, un Un proceso proceso largo. muy largo. Porque yo, o sea, yo decía, yo quiero, pero obviamente en mi mente yo decía, Heidi, tú quieres en verdad, porque hay algo que miedo, como dice, miedo, temor, quizás pensamientos como el enemigo quiere poner.
o no eres lo suficientemente, o hiciste esto al siguiente día, vienes aquí, o sea, no sos como digna. A veces esos pensamientos pueden también retener lo que Dios quiere darnos, o sea, poner como esa barrera. Es algo que mi esposa no comentó por lo largo, ¿no? del testimonio, pero ella tuvo una experiencia antes de recibir el Espíritu Santo con Dios, pero ella lo rechazó. Ella Oh, empezó a sí, sentir algo, oh, Wow. sí. sí, ella empezó a sentir algo, inmediatamente se levantó y dijo, no, yo no quiero eso, pero no quiero eso porque decía, no soy digna. O sea, vuelvo y le repito, Wow. no se daba el valor, amén, de que el amor de Dios es para todos. Entonces ella se sintió indigna, se puso de pie y dijo, no quiero esto. Yo literalmente me fui temblando a la silla. Me levanté del altar. Eso fue Wow. un tiempo más atrás. Me levanté y yo dije, ¿qué es esto que me está dando a mí? Entonces yo estaba consciente en mi mente y yo dije, me levanto de aquí porque yo no soy digna. Me levanté, caminé temblando hasta mi silla y me sostenía hasta las manos, diciendo, esto no me va a dar a mí, esto no me va a dar a mí. Wow. Entonces después yo pregunté y me dijeron, no, Dios te quería llenar con el Espíritu Santo. Y yo les dije, pero yo soy pecadora. Yo Sí. vivo en fornicación con mi pareja. ¿Cómo me va a dar a mí el Espíritu Ujú. Santo? Y me dijeron, no, eso no importa. Dios quería tener una experiencia contigo. Entonces, fue miedo. Muchas veces, A Miedo lo veces, retiene. si yo te doy esto, ujú, pastora, ahí le regalo, ¿qué dice usted? lo agarro. ¿Y Gracias. qué dice usted? Gracias. Ahí se me Ujú, perdió el celular. Me lo pongo aquí otra vez. A veces gracias. nosotros los que llevamos mucho tiempo, pastor, ¿qué piensa de esto? En la iglesia, los que llevamos mucho tiempo, peleamos contra Dios. Los que los que no han sido llenos del Espíritu Santo, pelean contra Dios. Eso es una promesa, un regalo. Un Tú no regalo. estás diciendo, dámelo, dámelo, dámelo. Mm. No, yo te lo Exacto. estoy dando. Y ya. Y lo único que tú dices es gracias, Señor. Y entonces yo me pongo a ver, ok, me pongo a estudiar qué entonces estaba haciendo la iglesia primitiva cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que eran las 9 de la mañana y esa gente ya estaba en oración, estaban unánimes, juntos, estaban alabando, estaban agradeciendo, estaban... Y a veces nosotros como los muchachos que no han recibido, las muchachas que no han recibido, nosotros cuando no habíamos recibido el Espíritu Santo, yo decía, Señor, pero ¿por qué no me quieres llenar? Y uno dice, no, pero el Señor sí te quiero llenar, nada más agradece por lo que yo ya te he dado. Ujú. Y a veces el mundo espiritual, según la Biblia, funciona de esta manera, porque cuando Daniel pidió algo, Dios ya se lo había mandado, solo que duró 21 días para que Porque, llegara. sí, porque había Ajá. una pelea en el ámbito espiritual que En no el dejaba espíritu. llegar. Y entonces, ¿usted cree, pastor, que de pronto uno puede hacer de que esa pelea en el ámbito espiritual dure más tiempo de lo que debe por su actitud? Esto es que cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema muy controversial en Sí, este tiempo que no debería ser así. pero ¿qué dice la Biblia? Primero porque el apóstol Pablo le dijo estas palabras a Timoteo. Dice, en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Y no sé si ustedes se han percatado, pero estamos viviendo en tiempos que hay poca sensibilidad, muy poca sensibilidad. Por eso es lo que hemos venido diciendo que tenemos que recuperar. Además, en muchas iglesias, yo sé que esto que voy a decir es algo complicado, pero Sí, en muchas iglesias ya casi no se practica, amén, el mover del Espíritu Santo, amén, y dentro de algunas iglesias. Ya algunos están tratando de mejor dejar a un lado eso, amén, y seguir con lo que sigue, supuestamente ellos. increíble. Pero sin el Espíritu Santo, la iglesia no es nada, no tiene identidad, porque lo que nos da identidad como iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Claro, ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Es Dios. está sacando a Dios. Prácticamente está sacando a Dios de la iglesia. Entonces, hay cosas que nosotros hemos dejado, amén, hemos dejado de hacer por meter nuestra humanidad. Te contesto esa pregunta. Hay
nosotros como pastores siempre queremos, que la gente cambie, que la gente eh, pueda transformar sus vidas, pero a veces queremos hacer más humanamente que sea el Espíritu de Dios, Ah. porque la gente cada vez más se le está haciendo difícil recibir el Espíritu Santo. Yeah. El Espíritu Santo, como tú estabas diciendo, es un regalo, eso no hay que, es algo que Dios, solamente tienes que alargar la mano y tomarlo. Gracias. Un ¿no? acto de fe, creer. Sí, exacto. Pero estamos peleando mucho con la fe de la humanidad, con la fe del hombre. La fe, prácticamente la fe ya es un milagro. Y no debe ser un milagro. La fe es una decisión. Yo creo El que también Espíritu la Santo fe, es un milagro también hoy en día. sí, y que casi no se ven. Los milagros casi no se ven. Los dones espirituales casi no se ven. Estábamos con Jonás y brincamos a algo extremadamente parte. Yo creo que es parte. Te voy a decir por qué es parte. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, amén, de este cuerpo, pero realmente nosotros estamos dejando que sea el reino el que tome el control absoluto de todo lo que hacemos, o estamos tratando de nosotros brillar, Mm, más que sea el Espíritu, más que Wow. sea Dios que brille dentro de las iglesias. No se trata de lo que yo hago como pastor, porque esto no lo hago yo, esto lo hace Dios a través de mí. Solamente soy un instrumento que es utilizado de parte de Dios dentro de la iglesia. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, cuando brilla más el hombre, Dios lo que hace es que se retira, Y como el hombre es una reflexión del brillo de Dios, deja de brillar. deja de brillar. Como si la luna quisiera brillar más que el sol. Ajá. mm, Sí, y en realidad la luna solo lo único que hace es reflejar el brillo del sol, porque la luna no brilla por sí sola. Es el sol el que hace brillar la luna y es lo que nos hace, es la lumbrera de noche, pero es el sol. Entonces prácticamente Wow. nosotros somos la luna, Dios es el sol, pero ya creemos como luna que nosotros somos los que estamos brillando. Entonces cuando nosotros creemos que nosotros estamos brillando, no le estamos dando la gloria de vida a Dios, que es la que Dios no comparte con nadie, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo se está retrayendo de la iglesia, porque ahora es mucha fama, demasiada fama. Y a veces creemos que esto es por nosotros, pero esto no es por nosotros. A mí me impactó mucho algo que Dios me dio en la conferencia allá en Nueva York, en Newark, con el pastor Morales, y es que, eh, ¿cuál fue el llamado de Juan el Bautista? ¿Cuál fue su llamado desde el principio, desde antes que naciera? Porque Dios, sí, Dios, cuando se le aparece a su padre, amén, que está ministrando en el templo, estamos hablando de un sacerdote que dice que era su tiempo de ministrar en el templo, Sí. supuestamente en el lugar santísimo. Sí. Porque nadie lo estaba viendo. Dicen que cuando él sale mudo. Significa que estaba en el lugar santísimo. Sí. ¿Ok? Pero yo como sacerdote, o ellos como sacerdote, no yo, ellos como sacerdote, si entraban al lugar santísimo, ya sabían quién se manifestaba en el lugar santísimo. Claro. ujú. Era lógico, ¿no? Ellos sabían, si entraban al lugar santísimo, lo que van a poder ver, lo que van a poder escuchar, es al mismo Dios, es el lugar santísimo. La religión los había comido. Como cuando ahorita no creemos el Espíritu Santo y por eso es tan fuerte o duro que alguien sea lleno. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el sacerdote entre, le hable el ángel y no le cree? Porque no estaba acostumbrado a ese mover. O sea, Exactamente. había mucho silencio de Dios. Wow.
mucho silencio Ya de Dios. prácticamente el sacerdote, 400 años, ¿no? Ujú. ya prácticamente el sacerdote entraba para hacer solamente la mueca, como le decimos nosotros Los en el nicaragüenses, mueca. vocabulario popular, ¿no? Solamente ¿La qué, para la qué, la qué? La la mueca. mueca. Oh, La mueca significa la risa, ¿no? la risa fingida, Ujú. pero no está sintiendo nada. Claro, totalmente. Entonces, el sacerdote entraba y solamente hacía como que algo recibía ahí, pero no recibía nada. Porque si el ángel se le apareció, si se supone que eso es lo que tiene que aparecer allí, no es el lugar santísimo. Entonces, ¿de qué te extraña? Wow. ¿No? Y él no le cree, por eso el ángel le dice, te va a quedar mudo por no haber creído. Y Y cuando él sale y la gente le pregunta y ve que no habla, ahí donde la gente dice, tuvo un una encuentro. experiencia allá adentro, Ujú. Wow. ¿no? Wow. Porque no hablaba. Entonces, eso es lo que sucede ahora. Por esa apariencia. Apariencia porque hablamos, pero no le creemos a Dios. Porque estamos dejando de que sea el mover de Dios el que se mueva en nuestros santuarios, ¿no? Y hay cosas que ya para nosotros es, wow, ya escuchar hablar en lengua a alguien como que, uy, pues es algo normal dentro de los pentecostales, que alguien hable en lengua, ¿no? Que en medio del culto, no importa que alguien esté predicando, ¿no? Eso se salió del orden. ¿Cuál orden? Si se supone que el que gobierna allí es Dios y Dios puede manifestarse cuando le dé la gana, puede hablar cuando le dé la gana, porque Dios es el dueño de la iglesia. ¿Por qué? Si salió del orden, empezó a hablar en lengua, ¿no? Y si alguien la interpreta, mucho peor. Pues, ¿y que se la cree? Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo hoy. Mira, la menos santa está interpretando la lengua. Todo tiene que ver, ¿no? Con que el hombre le ha querido meter su propio sazón cuando no tiene que tocar ahí. Su cultura. Su propia cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de volver a recobrar. Recobrar. Dios es el que tiene el control. Si yo estoy predicando, ¿no? Y de repente Dios se quiere mover y quiere decir una palabra, dice que cuando alguien está hablando en lengua y hay un intérprete, todo el mundo tiene que callar. Porque eso es respeto y es honra. Y cuando dice todos tenemos que callar, hasta el pastor tiene que quedarse callado. Y para algunos puede ser controversial, porque no, de ahí viene el desorden. Y yo sé que de ahí, pero por eso es que no podemos abandonar el discipulado. Tenemos que enseñarles a aquellos dentro de la iglesia cuál es el orden de Dios, no el del pastor, cuál es el orden de Dios. Pero si no le enseñamos a un niño, a mí es como mi nieta anoche, ¿no? Sí. Que yo iba a empezar a enseñar y ella llegó hasta donde mí y quería que la cargara. Claro, ella no sabe cuál es el orden, ella no sabe nada de eso. Pero hay que enseñarle. Pero hay que enseñarle, exacto. Como Sam no deja que se la se suba al... Pero sí, esa hace las suyas también. Pero bueno, vuelvo y repito, es parte porque es un niño. Claro. Es un niño. Y tú no te enojaste con ella. Tú No. la saludaste. ¿Quieres predicar conmigo? ¿Ya? Y después ya llamaste a... Exacto. Bueno, entonces lo mismo que un pastor tiene que hacer dentro de la iglesia, es enseñar cuál es el orden. Y cuando enseña discipulado, que el discipulado es formación, amén, De carácter. epa, y ahí es donde volvemos a caer a lo mismo, ¿ok? El que controla nuestros temperamentos es el Espíritu Santo. Si sacamos al Espíritu Santo, ¿quién nos controla? El diablo. Si no es uno, es el otro. ¿Amén? Entonces, discipulado es importante y por eso amamos el discipulado, porque el discipulado es formación y la formación viene cuando el Espíritu Santo nos regula, nos regula. A veces dicen, uy, qué humilde es el pastor. El Y yo carro digo, viejo. yo no soy humilde. ¿Saben? Nadie es humilde. Es que viéndolo de esa manera, nadie es humilde. Porque nadie es humilde, porque todos tenemos nuestro poquito de altivez. Porque esa es nuestra naturaleza, recuerden, tenemos una naturaleza caída.
¿Ok? Ahora, si vamos a hablar de eso, podemos recitar el texto bíblico que dice que el bautismo que ahora corresponde no salva, no quitando. Las Las inmundicias. inmundicias de la carne. Epa, si somos bautizados en el nombre de Jesús, si recibimos el Espíritu Santo, pero no significa que el Espíritu Santo te va a cambiar la mente de la noche a la mañana. No. Porque muchos creen que el Espíritu Santo te transforma completamente de la noche a la mañana. Eres una nueva criatura. No, siempre hay Mm. humanidad, somos humanos. Siempre va a haber humanidad en nosotros. ¿Ok? Por eso es cuando lo importante es no perder el primer amor, porque el primer amor es lo que mantenemos vivo, la Mm. llama del Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo dice que es nuestro consejero. El Espíritu Santo es que nos guía a toda verdad. ¿Por qué nos guía? Porque hay veces que va Nos por aquí, desviamos. ey, Ujú. para acá. Por eso no hay que perder la sensibilidad. Estamos en tiempos difíciles donde se está perdiendo la sensibilidad. Por eso es difícil el poder recibir el Espíritu Santo en este tiempo, porque la sensibilidad está siendo muy difícil en el ser humano. Yo me acuerdo, y no, en aquellos tiempos, cuando empezamos en el Evangelio, el recibir el Espíritu Santo era algo tan... Yo miraba que la gente de una prédica se recibía en 3, 4, 5 el Espíritu Santo en una iglesia. Eso era mover el Espíritu. Ahora, para recibirlo, mano, es un milagro. No, sí, eso es. Y Wow. aquí hay instrucciones y tienes Uy, que, y este, como el ser humano siempre quiere tomar el control, tienes que decir esto para recibirlo, tienes que hacer esto. bueno, pastora, y tengo una pregunta, una última pregunta, porque ya esta es la segunda entrevista y se nos fue el tiempo. Pero usted como mujer, como esposa, tal vez puedes dar el punto de perspectiva como pastora en el ministerio. ¿Qué tan importante es una mujer sabia que sabe edificar su casa en una familia cristiana? Es muy importante porque primero va a ser ejemplo para los hijos. Nosotros somos el reflejo de lo que nuestros hijos ven. Y también, como te dije fuera Sí, sí, sí. de cámara, que nosotros podemos, si no somos esa mujer, esa ayuda idónea, esa mujer sabia que dice la palabra, también nos podemos convertir en el instrumento para ocasionar un aborto en el hogar. O Wow. sea, Wow. puede ocasionar deshacer el propósito que ya Dios está haciendo en la vida de nuestro hogar, en la vida de nuestro esposo. Entonces, saber y reconocer que nosotros somos ayuda idónea Sí, y realmente tomar el papel, ¿verdad? Y ubicarnos en el rol que Dios nos ha puesto, que no somos la cabeza. Entonces, generalmente tenemos que pedir mucho Espíritu Santo y también poner de nuestra parte y saber cuáles son las áreas débiles de nosotros. O sea, porque a veces hay mujeres que son dominantes, o sea, son personas sí, que sí, van sí, sí. a tener que trabajar en lo que es el mandar. O sea, a veces hay mujeres que no tienen esa sabiduría, que le ordenan al esposo como que fuera un hijo. Ah, O sea, como que tú cállate o yo creo que esto se hace así. O sea, esa parte podemos caer en la necedad dentro del hogar y recordar que nos están mirando. Somos el ejemplo de nuestros hijos. Entonces, esa parte que para ser sabios nosotros tenemos que pedir mucha dirección a Dios. Como digo y repito, tenemos que ser esa ayuda idónea, esa mujer eh, sumisa, podemos decir. A sí, veces sí, sí. falta la sumisión y a veces la sumisión decimos, ay, nos vamos a dejar. O yo no me voy a dejar de este, no, porque no estamos siendo la ayuda, el complemento para ese esposo. Y también saber que dentro del hogar tenemos que buscar la sabiduría y sabiendo que somos esa ayuda en el hogar, porque muchas veces hay mujeres que andamos reparando el mundo entero. Mm. Andamos allá, en del vecino, de la amiga, yo quiero ayudar acá y ayudo para allá. Pero realmente, ¿qué hay en tu casa? Wow. O sea, ¿tú estás ayudando a los tuyos?
estás ayudando a tus hijos, estás ayudando a tu esposo. Entonces, dice un dicho, no seas candil de la calle, oscuridad de tu casa. Entonces, hay varios cosas que nosotros como mujer tenemos que reconocer en qué área estamos fallando. Yo no soy perfecta. He tenido que aprender a sujetarme porque nunca fui criada con mamá y no con papá. Sí, Nunca tuve esa autoridad de padre. sí. Al no tener esa autoridad de padre, no me acostumbré me da permiso, puedo ir. Entonces, al venir al hogar, como no estoy acostumbrada a eso, me cuesta decir todo detalle. O sea, voy a ir al supermercado a comprar esto. Siento como que agarro la llave y voy. O sea, porque yo tengo que decir que voy a ir al supermercado. Entonces, pero son cosas que pueden causar conflicto en el Claro, hogar y no ser ejemplo para los hijos. para los hijos. Entonces, el que podamos nosotros respetar al esposo es muy importante. Muy importante. El hombre valora mucho una mujer que respeta a la autoridad que Dios ha puesto. Entonces, no nos vayamos a convertir en ser la parte abortiva, que yo digo, me gusta esa palabra, Sí, abortar lo que ya Dios hizo en el hogar, lo que Dios ya hizo en el esposo, ¿verdad? En el esposo. Entonces, podemos volvernos necias, como dice la palabra de Dios. Entonces, muy importante reconocer en qué área estamos fallando y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser sabia, a ser prudente, porque el temor de Jehová viene con la sabiduría, o sea, ujú, la prudencia en el hogar. Recordar siempre que hay ojitos que nos están viendo y muchos. y muchos. Aparte, si tal vez no tienes tantos hijos, pero hay gente alrededor, familias, tíos, sobrinos, que tú tienes que ser de ejemplo, que digan, me gustaría ser como el hogar Sí, de Katie y de sí, Kevin, ¿verdad? Qué bonito, yo quiero ser como ustedes. Qué bonito que cuando muchachas jovencitas desean un matrimonio como el de ustedes o como el nuestro, o que nuestros hijos digan, wow, yo quiero llegar a tener el matrimonio como mi papá y mi como mi mamá. papá y Entonces, mamá. ser esa ayuda idónea, el ejemplo. Claro. Y qué curioso, ya para terminar, qué curioso que tú usaste la palabra aborto. Abortar es muerte. O sea, estás Ujú, trayendo muerte espiritual a tu casa. exacto. Muerte espiritual. Hay mujeres que dicen, no, yo no soy la cabeza, pero yo soy el cuello. Yo muevo la Sí. cabeza. Kevin, eso es verdad. Mira, esto pica y se extiende. Esto pica y se extiende. Recuerden, bueno, en el primer episodio, ¿verdad? Ujú, En el primero yo no era valorada. sí, O sea, yo misma no me valoraba. Pero resulta que cuando Dios me toca, me valora, o sea, me siento como privilegiada que Dios me haya tocado ese día. Entonces, mi autoestima y mi valor subió bastante. O sea, yo era Mireya, yo era esa hija de Dios, esa mujer que no necesitaba ponerse, añadirse, nada. O sea, yo ya me sentía segura de mí segura, sí, misma. Y no me importaba, o sea, mi vanidad y todo eso quedó como a un lado porque yo ya me valoraba como era, como Dios me vio. sí. Pero las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, tengo un valor un poquito más alto y mi Ujú, esposo estaba como en esa parte, ¿no? Del proceso, pero después hubo un tiempo que me las creí mucho. se sobrevalorizó. Se me sobrevalorizó, Se te subió el joy. se me subió tanto, O sea, la inflación del Ah, valor. qué bárbaro. Ay, Dios mío. Sí, es verdad, y yo lo he dicho también en enseñanza, cuidado. O sea, es cierto, Dios nos rescata de un hogar abusivo, pero ahora que vemos a Dios obrar en ese esposo tan abusivo o un hombre que Dios ha cambiado, entonces decimos, wow, ahora este hombre me ama, este hombre me dice que me veo linda, a pesar que sigo siendo la misma flaca en aquel entonces, pesaba 90 libras, y él me miraba hermosa, él me decía, eres hermosa. Entonces, ese hombre que cambió completamente, que Dios empezó a hacer la obra en él, entonces vengo yo y me aprovecho. Ah, Ahí es donde aborto. Oh Mm, my God. Ahí es donde yo aborto.
el proceso de lo que Dios está haciendo. Entonces, si fue un marido alcohólico, abusador, y Dios está obrando en él, pórtate bien. O sea, no te subas, no te sobrevalores en demasiado, que lo que vas a Wow. convertirte es en una necia. Wow. O sea, o sea, porque antes le hablaba, yo me pregunto esto y digo, Dios mío, antes le hablaba con respeto o antes era como toda sumisa, como que, ¿dónde debo de continuar siendo igual? Pero sin embargo, la misma carne, o sea, el mismo sobrevalor Sí, es cierto que tenemos que valorarnos, pero no debemos de aprovechar lo que Dios está haciendo en la vida. Y cuando yo hablo de aborto, muchas veces he sentido en el sentir en mi corazón años atrás que cuando veo pareja dentro de la iglesia que entran, siento ese peso en mi corazón y digo, esta persona siento que me va a abortar. Eso Wow. nunca lo he dicho. Esta es primera vez que lo digo. Siento que esta persona está a punto de abortar el hogar, la casa, Wow. porque realmente, o sea, Dios, Sí. tenemos que tener mucho cuidado y pedirle sabiduría a Dios. No soy perfecto, Dios ha ido obrando, pero me he calmado, ¿verdad, corazón? Como quien dice, sí, pasaron los años y yo me la creía. ¿Y sabes qué? Antes es más, yo usaba mucho ese dicho, esa parte, no dicho, eso Del cuello. del cuello. ¿Oh, sí? Sí, yo decía, él es cabeza, él no es cabeza. Yo soy el cuello que muevo la cabeza. O sea, yo me creía tanto. Oye, pero un cambio totalmente de aquí para allá. No, es una cosa increíble. Es que yo me la... Señor, me la cambiaste, pero demasiado. No era para tanto eso. Pero era esa parte necia. Voy a decir Yeah. que esa era una parte necia. Era una parte necia. Entonces, ya era como la mamá mandando al hijo a la iglesia. Wow. Ya, mijo, hay que orar. Mijo, mucha televisión. Mm. Mijo, o sea, ya era como el niño. O sea, yo era la mamá llevándolo a la escuela dominical. Y el esposo no es tu hijo. Y mi esposo no es mi hijo, pero así era yo. O sea, me comportaba de esa manera, me frustraba. Ay, porque yo quiero ver un hombre de Dios. Porque yo quiero. Entonces él me decía, tú te hubieras casado con un pastor. Eso es lo que me decía Tulio, te hubieras casado. No, no era un pastor, es que tú tienes que ser hijo de Dios. Entonces, nos volvemos necia. Entonces, es muy importante, hermano Kevin, que cuando ya tenemos a ese hombre que tal vez era drogadicto, y esto lo voy a hablar a hermanas de la iglesia, o tal vez a todo el que pueda escuchar Todas las esto, mujeres que están a escuchando. todas las mujeres que están escuchando, que si estás empezando en el camino del Señor, no abortes lo Wow. que Dios está haciendo. Y si tú tienes años en la iglesia y todavía sigues siendo imprudente, tampoco. O sea, tienes que como que pedirle al Señor ubicarte en el lugar que te toca y saber cómo hablarle a tu esposo, no hablarle como que fuera cualquier persona delante de la gente, ridiculizarlo, Ujú. hablar mal, agarrarlo como chiste. O sea, no, tenemos que saber en qué lugar estamos nosotros Sí. delante de Dios Wow. y delante de nuestro hogar. Ni el hombre tampoco ridiculizar a la mujer. Viceversa. Ujú. Exacto. Pero como hablabas de la mujer, Sí. Ujú. Y otra cosa, para terminar, si también el hombre puede ayudar, si tú no quieres que tu mujer te trate como un niño, no actúes como un niño tampoco. ay santo, esa es otra entrevista. Pero bueno, Heidi, Ay, ¿quieres Dios. añadir algo? No, ya está bien. Sí. Creo que después de las 4 horas, Vamos a ya, estirar. después de las 4 horas empiezan a cobrar. Amén, amén. Ya nos extendimos, en verdad que sacamos mucho provecho de esta conversación. Yo le decía a la pastora que espero que esta no sea la última entrevista de aquí a unos meses. Cuando se dé la oportunidad, vamos a poder otra vez Amén. a escucharlos a ustedes. Gracias por el momento, por todas las horas. Nosotros llegamos aquí a las 10, son las 3:50. Santo, A las aleluya. 10, de las 3:50. Ay, Aquí Pero hay no- dos sanguíneos. Pero hemos Ya. pasado un buen tiempo. La Sí. verdad que Excelente. gracias por darnos este tiempo. Ha sido de verdad de mucha Bendición. bendición para nosotros porque hay cosas que
son buenas poderlas expresar, más que puedan escuchar otras personas que necesitan Amén. escuchar estas palabras de cuál es el proceso de Dios, qué es lo que pasa con uno. Amén. No nacimos y llegamos a nivel de pastores de la noche a la mañana. Claro. Todo tuvo que pasar por un proceso. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Gracias también a ustedes por aceptar la invitación. Como dice Kevin, que no sea la primera ni la última, sino una de las muchas que viene. Gloria a Dios. Así, Ya. ustedes son de grande bendición para nosotros, de admiración también, y pues que esta no sea la primera ni la última. Amén. Y pues para los que no se han suscrito también, o sea, que se suscriban, deje que que yo dejen diga. un like. Pastor, diga que se suscriba. El 60% de la gente que ve no está suscrita, pastor. Wow. Wow. No. Miren, yo sí estuve con Heidi. ¿Qué día estuvimos? El miércoles. Estuve el miércoles y yo les estoy diciendo a las hermanas, ¿ya vieron en la entrevista? Porque están linda. A mí, yo no me he perdido ni una Gracias, de los de pastora. ustedes, ¿verdad? Dios es grande. Pero yo siempre digo, yo no sabía mucho de lo que era el dedito. Sí, Eso yo no lo sabía. el like. El like. Es- Y tampoco sabía lo de la campanita. ¿O no? No. ¿O wow? Eso lo aprendí como hace como 4 años atrás. Sí. Mira, que estamos desatrasándonos. Entonces, recuerda de que la yo tecnología. soy la abuela. Entonces, para aquellos que estaban como yo antes, hay un dedito que está aquí que se le hace plic, plic, para que usted lo escuchó completo. Ajá. Y si no lo escuchó completo, usted vuelve otra vez y va a quedar en el lugar donde lo encontré, porque así Sí. me ha pasado a mí. Lo dejo ahí en pausa, pero cuando regreso a verlos, todavía continúa. Sí. Entonces es muy importante terminarlo, darle a la campanita que sale por allá abajito y usted presiónele y diga, ¿quiere recibir todas las notificaciones? Sí. Vámonos. Entonces eso va a ser de grande bendición para todos y para que usted pueda recibir más de esto que Amén. ha sido de bendición para Señor es nosotros. bueno. Vamos a ver qué el Señor. Siempre es bueno apoyar nuestros recursos, los recursos que son de bendición para nosotros. No cuesta nada en suscribirse, porque el gol o La meta. la meta está en que se suscriban, ¿no? No tan solo darle el like, Sí, correcto. sino que la suscripción es la que Ajá. da el gol, ¿no? El gol, sí. Y yo voy a decir una palabra. No sé cómo se llama esto, ¿cómo se llama? El que A no. ver, ¿qué Podcast. hace? El podcast. A ver, Heidi, ¿cómo es? No, ¿por qué me hace decir eso? Podcast. Podcast. El podcast. Ajá. The Walmart. Este va a ser un éxito. Amén. Amén, Y yo amén. declaro en el nombre de Jesús que Amén. ustedes van a tener muchos Amén. seguidores, miles de seguidores, y que va a ser de grande bendición porque todo empezó por hacer esto para ustedes dos. Amén. ¿Sí o no? Sí, Amén. correcto. Eso me pareció increíble cuando ustedes dijeron que esto lo estamos haciendo para ustedes dos como pareja. Cuando nosotros hacemos algo así, Sí. entonces esto va a ser un éxito. Amén. De verdad que ustedes, en el nombre de Jesús, este podcast Amén. va a ser Un 1000 éxito. veces más. Amén. Bendiciones. Ya llegó nuestro siguiente invitado. Se vino de gala. Joshua. Bueno, Dios les bendiga, muchachos. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Bendiga. Hasta luego. Bye, Dios les bendiga.